Sí te dan ganas de reproducirte, cabrón. Creo que es la locación. Hoy voy a hablar más de la sexualidad desde el punto de vista que es un constructo, no vamos a decir qué identidad es qué, si una orientación es buena o mala, qué orientación se debería tener. Y lo que sí voy a destacar es la influencia de la religión, más de este lado, ¿no? De Latinoamérica, como ha sido un instrumento de dominación, de control y de sumisión. Pero primero, ¿qué es la sexualidad? Así que hemos venido al lugar donde el coito es masivo y sin fines reproductivos. Lo malo es de que como estamos en época de fiestas, pues todo está vacío, porque el chiste era entrar y también hacer como una mini entrevista, pero bueno, ya nada, vamos a otro lado. Entramos con mi camarógrafo a la biblioteca para el concepto de sexualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la sexualidad es el aspecto central del ser humano, que tiene varias dimensiones que pueden o no ser expresadas, que van desde fantasías, acciones, fetiches. Pero lo importante es que la sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales, y otros que, bueno, no vale mucho detallar, como políticos, económicos, la religión y la espiritualidad. Señor camarógrafo, ¿usted sabe lo que es la sexualidad? Como no se ha podido grabar, mejor vamos a hablar en otro lado. Bueno, ahora sí, ya en mi cuarto podemos hablar de las concepciones de la sexualidad. Es aromática, pero cuenta. Muy bien. Ahora sí, con el ambiente ya listo. Primero, gracias a los españoles, la cristiandad se volvió el faro de la civilidad. Gracias a la cristiandad se justificaron actos de violencia y de dominación contra los indios, que se consideraban impuros. Se justificaban actos de violencia y se redujeron a los indios a botines sexuales y a material de trabajo. En este nuevo mundo, los militares y los conquistadores consideraban que el tener mujeres a cargo para labores domésticas o labores sexuales era un símbolo de poder y de estatus. Entonces, partiendo de esto, vamos con los primeros españoles. El símbolo de masculinidad en esa época era básicamente del referente español, porque la masculinidad que ellos tenían era bélica, llena de valentía, bravura y coraje, además de obviamente la destreza militar que tenían. Mientras que la masculinidad del hombre indígena era más equiparable a lo femenino, no como esta masculinidad bárbara que tenían los españoles. Ya desde ahí podemos ir viendo cosas que a futuro se van a desarrollar espectacularmente, ¿no? De lo que son roles, estereotipos. Con todo esto se dio una diferenciación racial, la cual dio como resultado una sexualidad, por así decirlo, normal, que era básicamente la heterosexualidad obligatoria, que se propuso por los altos mandos, en especial por los hombres, obviamente, como ya habíamos visto, lo cual dejó una posición de inferioridad a los grupos indígenas, pero en especial a las mujeres. ¿Pero qué se buscaba con dejar esta posición de inferioridad a estos grupos? Porque los españoles no solo querían el dominio de las riquezas y de las tierras, o sea, que obviamente ellos ya tenían, sino que también querían el dominio sobre el cuerpo del indígena. Querían el dominio, querían tener a las personas sumisas, dóciles, que sucumban ante la dominación de ellos. Así que por eso vamos ahora a los cuerpos martirizados de la santidad, a los cuerpos martirizados, a los santos penantes, a la representación del sufrimiento, de la lucha contra el mal, del sacrificio que tenía cada uno de estos santos y de cómo morían ejemplarmente por estar en plan de algo más grande. Una vez propuesto el modelo de los santos, lo que se buscaba era la purificación, ya que con esta vida ideal y ejemplar de sacrificio apuntabas a lo divino. Entonces se buscaba la purificación, tanto en indígenas hombres como en mujeres, pero sobre todo en las mujeres, que al ser parte del pecado original se les consideraba fáciles de caer en tentaciones, pero también de tentar. Así que decía que la mujer tenía tanto una raíz peligrosa como una raíz de debilidad. Obviamente cabe destacar que en esta época es donde se condenó el placer y que todo acto sexual debía tener fines reproductivos. Entonces se buscó moldear el cuerpo de la mujer. El cuerpo y el comportamiento femenino. ¿Y a través de qué se lo buscó cambiar? Pues a través de las tres figuras icónicas de la iglesia: Eva, María Magdalena y la Virgen María. Comencemos con Eva. Eva es la subordinada.
la culpable de la expulsión del paraíso, la que causó la ira de Dios, la que condenó al mundo con el pecado original. María Magdalena, la pecadora, la adúltera, la que se pone al servicio de Dios luego de que Jesús la perdona tan humildemente. Y obviamente la Virgen María, la que su labor más importante es ser esposa y madre, quien siempre debe ser sacrificada y ante todo devota. Se quería glorificar la idea de la pureza y de la virginidad, que más la Sagrada Familia hicieron que la sexualidad femenina se redujera solamente a lo reproductivo. Y con esto se condenaron muchas cosas. Se condenó tener relaciones por placer, se condenó usar anticonceptivos, se condenó la homosexualidad, la masturbación, el sexo anal y oral eran pecados gravísimos, y obviamente se condenaba el no llegar virgen al matrimonio. Y con esto hay un dato muy interesante, que es que la posición que se consideraba más natural para tener relaciones era la posición del misionero. ¿Por qué? Porque era la posición en la que el hombre tenía dominación sobre la mujer. Y si bien estas reglas restrictivas debido a la cristiandad se aplicaban a los dos, pues los hombres tenían un poco más de libertad, por así decirlo, pues eran comunes los abusos en los ríos y lugares baldíos, porque bueno, ahí se encontraban a veces mestizas, mulatas, negras, que no pertenecían a ningún varón, o sea, no tenían ni esposo ni padre, entonces el abusar de ellas era nada. Soy un pendejo porque me di en cuenta que estaba grabando sin el micrófono, pero no se escucha tan mal, así que disculpen, pero vamos a seguir. Todo esto dio como resultado la aparición de roles que moldearon la sexualidad hacia un punto, donde se buscaba tener la dominación sobre el otro, poseer su cuerpo, además de cambiar su comportamiento y de buscar personas más dóciles y sumisas, un reflejo de la espiritualidad y de la santidad. Por suerte, con el tiempo y el avance de la sociedad, todo fue cambiando para mejor, se podría decir. Y en el siglo XVIII y XIX la iglesia ya tenía menos poder. Se empezó a cuestionar muchas de las cosas que proponía la iglesia, sobre todo la cristiandad. Entonces aquí aparece como clase dominante la burguesía. Y así llegamos a la concepción burguesa. Esta la voy a resumir bastante porque si bien esta es una de las concepciones que me dieron en clase, no encontré muchos artículos que hablen al respecto, entonces no sé cómo tomármelo. Voy a intentar resumir lo más importante y pues esto quedará en cada uno. Aquí lo primero que se destaca es que los cambios que hay se dieron por varias fuentes, ya no era solamente cambios debido a la religión, sino también se dieron por la escuela, por el Estado, por la medicina, y bueno, no me arrastro más. Los principales cambios fueron los siguientes. Primero se reconoció el placer, no explícitamente, pero algo es algo. También se toleraba a los homosexuales, aunque se los veía como enfermos o como anormales. Y obviamente con esto se empezó a reconocer la sexualidad infantil, algo que fue bastante polémico, pero según el artículo que encontré, todo apareció gracias a nuestro amiguito Freud, entonces se empezó a reconocer la sexualidad infantil. Si resumí esta etapa lo más que pude es porque considero que el salto más grande que se dio fue a partir de los 60 con la aparición de la píldora anticonceptiva. Entonces llegamos a la última concepción, a la concepción que yo voy a llamar la del amor libre. La píldora anticonceptiva, aprobada en los 60, permitió separar el sexo de la reproducción, dándole un poco más de control a las mujeres. Con esto se dieron los cambios más importantes y que hasta el día de hoy están presentes, donde primero es importante la comunicación, el placer y el afecto. Segundo, aparece esta necesidad de una satisfacción sexual. Y tercero, se respetan los demás tipos de orientaciones sexuales. Además, obviamente, se reconoce y se afirma la existencia de una sexualidad infantil. Con este video, lo único que pretendía mostrar es que la sexualidad no depende de un solo factor, sino que más bien se ha ido moldeando a lo largo de la historia, y quería dar un poco el contexto para que se entienda de por qué la sexualidad es vista como se ve hoy en día, además de, obviamente, estos roles de género que se han impuesto a partir de la historia que abordamos anteriormente. Queda en ti cuestionar todo lo que estoy diciendo, porque obviamente puede que tal vez algunas fuentes que usé tal vez estén, yo qué sé, tal vez ya están pasadas, tal vez hayan cambiado, puede que otras tal vez hayan nuevos artículos que las desmientan. Yo la verdad no los encontré, pero quise armar este guión en base a esto, en base a que la sexualidad, si bien en ciertas zonas o en ciertas culturas se vive de una forma,
Antes de juzgarla, tenemos que conocer el contexto histórico que está detrás y la evolución que ha ido teniendo esta concepción de la sexualidad. Por ejemplo, en nuestra cultura muchas veces se ha reducido a la mujer a un rol de sumisión y control, mientras que el hombre tiene este poder dominante, confundiendo ciertos privilegios que se tienen con el hecho de ejercer poder sobre el otro, a lo cual no deberíamos llegar, obviamente. Muchas veces se ha terminado asociando a la mujer a lo prohibido, lo malo, lo peligroso, y todo esto no es casualidad, sino más bien es el resultado de un largo proceso social. Hoy el control ya no se ejerce a través de la culpa o el miedo, como se hacía antes, sino que ahora es por cosas más imperceptibles, como lo podría ser la escuela, la publicidad, redes sociales. Todo esto van moldeando otra vez nuestra sexualidad hacia un punto y siguen marcando cómo deberíamos vivir nuestra sexualidad. Por eso, coge con quien quieras, coge cuanto quieras, pero vive la sexualidad desde tu propio cuerpo, desde lo que te hace sentir bien, desde lo que te gusta, obviamente sin hacer daño a otras personas, obviamente. Y cuando algo te genere culpa o incomodidad o vergüenza, empiézate a preguntar si es que esto realmente nace de ti o si más bien responde a esta tradición, cultura, norma, mandato, como le quieras llamar, pero que no es parte de ti. Por eso recuerda, la sexualidad es libre, cada quien la debería vivir como le dé la gana. Y ven acá, y la sexualidad nunca debería vivirse desde la culpa. Yo con eso me despido, gracias mil. Espero que les haya gustado este breve análisis de la historia de la sexualidad. Si quieren más videos, déjenlo en los comentarios, suscríbanse. Y voy a hacer promoción de este video en TikTok, no sé con qué, pero lo voy a hacer. Y bueno, eso, muchas gracias, gracias mil. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.